Segundo bloque de 30 Online, nos metemos en el momento político para analizar un poquito la situación actual y ver también desde la perspectiva de alguien que le encanta todo esto, que está en las redes sociales, que fue diputado nacional, que fue un hombre, como decía yo en el bloque anterior, que se enfrentó a muchos, que debatió con muchos progresistas, es decir, tiene unas cuantas cicatrices de guerra. Así que bueno, acá estamos, Fernando Iglesias, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido, ¿Qué es lo que ves vos? A ver, mirá, te voy a tirar una, hola naranja, hola amarilla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viste? O sea, ¿qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que viene? Porque viste que en un momento uno decía Massa, y Massa el año pasado pesaba, después Massa empezó a desaparecer. Después la ola amarilla, ¿viste? Era Macri, Macri, ¿viste? Las alianzas, buenas alianzas, coalición cívica, con radicales. Y de repente empezó hace 2 semanas esto de la ola naranja y la figura de Scioli. ¿Cómo ves todo eso? Mira, lo primero que veo es que es un momento decisivo. Es decir, el país lleva 24 de 26 años gobernados por el peronismo. El peronismo gobernó 24 de 26 años y los 2 años que no gobernó tenía mayoría en el Senado, la mayor parte de los gobernadores, manejo de los sindicatos. Es decir, y así terminó de la Rúa, digamos. Obviamente, ¿no? Entonces, y además convenciéndonos de que todo lo malo pasó en los 2 años de la Rúa, hace 24 de 26 años, ¿no? Con los resultados que son conocidos. Es decir, había un monopolio del poder peronista y el 2015 es la oportunidad de salir. Ahora, si volvemos al peronismo después de los horribles resultados de un cuarto de siglo peronista, no hay por qué pensar que van a ser por 4 años, va a abrir una nueva década peronista en manos de los 2 candidatos del peor peronismo, que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, para ser más justos, ¿no? El peronismo del conurbano es Massa y sus intendentes, el Scioli y la estructura que gobierna la provincia de Buenos Aires. Si eso, y yo lo que veo es eso, veo un escenario de balotaje entre un candidato peronista, casi seguramente Scioli, y uno no peronista, republicano, que puede ser, va a salir de la interna entre Macri, Sanz y Carrió, y después la Argentina tendrá que decidir si quiere salir del siglo XXI o quiere empantanarse en los fracasos de su pasado. Ahora, cuando vos mirás, digo, Mendoza, Santa Fe, empezás a mirar, digo, la ciudad de Buenos Aires, ¿se está dando este cambio o no? Que esa es la grieta, esa es la verdadera grieta. La grieta no es una grieta entre el kirchnerismo y el resto de la sociedad, esa es la expresión actual. La grieta es, la Argentina tiene básicamente una parte que es perfectamente viable, competitiva, sí, que en cualquier lugar del mundo funcionaría, y es su sector central, y sobre todo es fácil hacer la lista acordándose de los enemigos del gobierno. ¿Cuáles eran los enemigos del gobierno? Bueno, la parte de la Argentina que con todos sus defectos entró en el siglo XXI, el sector agropecuario, las clases medias urbanas que producen información y conocimiento, las empresas industriales avanzadas, muchos sectores de la producción tecnológica avanzada, las grandes ciudades, los porteños, los rosarinos, los cordobeses, los mendocinos, todo eso son los enemigos del gobierno. Son los enemigos del gobierno, el gobierno percibe bien, el peronismo percibe bien, porque esa mitad de la Argentina, que es la mitad en población, Mendoza, Santa Fe, Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires, exceptuando el conurbano, ahí nunca el peronismo logró, habrá gobernado alguna vez, pero nunca logró tener la hegemonía. La hegemonía peronista está en la parte de la Argentina, que son los 3 grandes fracasos históricos de la Argentina. El norte, ¿no?, que quedó reducido a la etapa feudal ya en la época de la Argentina del Centenario, la Patagonia, que era el gran proyecto del futuro, el desarrollo del país, todavía sigue un desierto lleno de señores feudales, y el conurbano, que fue el núcleo de desarrollo en el que yo me crié en Avellaneda, pero que obviamente con el cambio tecnológico quedó atrasado y se transformó en el peor lugar para vivir en la Argentina. Y hoy lo que se viene, ya tuvimos una década de peronismo del norte con Menem, tuvimos una década y más de peronismo del sur con los Kirchner, nos amenazan con una década de peronismo del conurbano con Massa y con Scioli. Si ganan ellos, lo que se viene es la conurbanización de la Argentina. O sea, lo que pasa en el conurbano va a pasar cada vez más en toda la Argentina. La banda de los paraguayos y la banda de los peruanos matándose en una villa de Buenos Aires, lo que está pasando en la periferia, en Rosario y en su periferia. Eso es lo que hay que evitar y lo que creo que los ciudadanos argentinos van a tener la responsabilidad de votar bien en este año. Fernando, me dio la sensación de que con estas primeras pasos algunos empezaron a aprender, ¿no? Porque no tenemos mucha experiencia de paso. Entonces algunos se van dando cuenta que las cosas como dan hay que reacomodarse. Algunos me parece que se va a reacomodar antes. Entre ellos, a ver, mi pregunta, ¿no? ¿Lo ves a Massa ya dándose cuenta que no le da y que pegar una levantada es muy difícil? Reacomodándose en un plan B con su gente para ser el candidato de provincia de Buenos Aires, sabiendo que si va como candidato de provincia de Buenos Aires la gana, pero me parece con la fusta bajo el brazo, y negociando con alguno de los dos, con Scioli o con Macri.
¿Ves algo de eso? Pues es posible, yo espero que no. Yo creo que si uno entiende cómo está dividido el país y cuál es la grieta, y entiende que la grieta tiene que ver con un nivel de desarrollo, con un nivel de producción, tiene que ver con la Argentina que produce y vive de lo que produce, y la Argentina que vive parasitando a la otra, ¿no? Y vive horriblemente, además horriblemente vive, ¿no? Entonces, Massa es claramente un dirigente peronista y yo espero que no se le ocurran abrirle un lugar del lado republicano. La razón es muy simple. Si Massa se baja, yo creo que gran parte de los votos van a ir más bien para el lado de Scioli. Entonces, si vos lo metés en la interna con Carrió, aún más saquemos los principios, hagamos cálculos, ¿no? Hagamos números. Si Massa entra en la interna con Macri, con Carrió y con Sanz, hay dos posibilidades. O gana él y tenemos una interna nacional del peronismo entre Scioli y Massa, un desastre, o pierde. En el caso que pierde, se baja. Y si se baja, esos votos van a ir siendo votos peronistas mucho más a Scioli. En la provincia de Buenos Aires, yo creo que sería aún peor, porque volver a una situación en que hay un gobierno republicano que va a tener muchísimas dificultades de controlar el país, con un gobernador que es el gobernador de la Liga de Intendentes del Conurbano, donde están las mafias, donde está la droga, donde está la violencia, realmente es un escenario de volver eso es tener ganas de volver al 2001, yo no tengo ganas. Ahora, ¿no es mejor tenerlo dentro de, estratégicamente, tenerlo contenido o estar, digamos, más cerca, si está dentro del grupo republicano, que si lo llegás a tener, digamos, en el otro grupo? Bueno, porque ahí lo dejas solo para que haga lo que quiera. En el otro lo puede tener más contenido. Que compita, ¿no? Se comía el mundo, él dice que él derrotó a los Kirchner, mentira, lo derrotaron la gente que salió, el plan de reelección de Cristina no lo derrotó Massa, como dice Massa, lo derrotó la gente saliendo a la calle. Que compita, ya que siempre es así, que compita, que pierda, y después hacemos las cuentas. Yo creo que la democracia es un sistema que no garantiza que gobiernen los mejores. Lo que sí garantiza es que gobiernen los que la gente quiere. Claro. Es decir, se discute mucho, nos merecemos esto. Bueno, los pueblos tienen, si hay votación, los pueblos tienen los gobiernos que votan. Y la Argentina va a tener que decidir cuál es su futuro. Y va a tener que decidir entre salir al futuro, salir a la República, salir al siglo XXI, o seguir empantanada en su pasado. Si decide eso, bueno, yo no voy a participar de eso, pero tal vez también el derecho. ¿No? Desde hace 10, 12, 15 años, digamos, había como una ola populista, ¿no?, en Latinoamérica, que empieza a estar en crisis cuando vos ves lo que le pasa a Evo Morales, digo, lo que pasó en Venezuela, en Perú, digo, hay mucho lío político, aunque se cuenta poco. Vos esto lo conocés, vos sos candidato también este año a ser parlamentario del Mercosur, digamos, ¿no? Dilma, que tiene manifestaciones de 2 millones de personas por la corrupción, por un hecho de corrupción. Digo, algo está pasando en la región, ¿no? Y que va quizás más allá de lo que esté pasando en Argentina, pero que termina influyendo. Sí. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de eso? Claro, lo que pasa en la región pasa peor en la Argentina, básicamente. Toda la región tuvo crisis en los 90, la que terminó peor fue la de la Argentina, en manos del peronismo. Y ahora es más o menos lo mismo. Obviamente en toda la región tenés manifestaciones de corrupción, de autoritarismo, de populismo, en muchos gobiernos de centro-izquierda, pero claramente ninguno llegó a los extremos, excepto Venezuela, ninguno llegó a los extremos que llegó el kirchnerismo acá. Entonces a mí me parece que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y me parece, por eso yo también, a veces cuando yo digo que voy a ser candidato al Parlamento del Mercosur, mucha gente dice, y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Yo creo que los argentinos no tenemos todavía una clara visión de lo importante, de lo fundamental que son los procesos regionales y globales para el propio país. Digo, el sector agropecuario esto debería entenderlo. Es decir, si no hubiera el despegue de China y de los chanchos de China y el despegue de la clase media mundial, no habría el fenómeno agropecuario en Argentina. O sea, hoy decir que vivimos en un mundo global quiere decir que lo que pasa en el conjunto del mundo y de la región influencia muy fuertemente lo que pasa en nuestro país. Por eso yo creo que el Parlamento del Mercosur, y yo voy a ir ahí, es un lugar, es un ámbito donde dar la batalla por la democracia en toda América Latina y en el Mercosur especialmente. No puede pasar lo que está pasando en Venezuela, hay que tener una cláusula democrática clara y el Parlamento del Mercosur tiene que inspeccionar todos los países para verificar que se cumplan con las situaciones democráticas que prevé la propia Carta del Mercosur. Y después lo otro que hay que hacer es desde el Mercosur buscar el Mercosur sí, pero no solo el Mercosur. Hay que ir desde el Mercosur a la Alianza del Pacífico, que está funcionando relativamente bien, mucho mejor que el Mercosur. Hay que hacer un acuerdo comercial y sobre todo no hay que quedarse afuera del gran acuerdo comercial que probablemente se venga, que es el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea,
que si sale, en 2 o 3 años va a cambiar el rostro reconocible del mundo. Claro. Si Argentina se queda fuera de eso, se va a quedar afuera del mundo de nuevo, y me parece que el Parlamento del Mercosur es un lugar donde dar esa batalla. Fernando, tengo la última. Porque cuando veía tu candidatura a Mercosur, digo, bueno, acá existe la posibilidad de hacer algo que reactive el Mercosur. Porque me parece que ese Mercosur, ¿no?, que se unió Alfonsín, que se unieron en ese momento Sarney, los que estuvieron en esto, Sanguinetti, estoy tratando de acordarme los nombres de los 4, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver con esto que ha ido de a poquito siendo casi una especie de sello de goma, ¿no? Porque no tiene mucha influencia, se juntaron nada más que para que venga Chávez y abrir Venezuela. El grupo con el que vos estés o tu propia influencia política dentro de esto, ¿se da cuenta que tiene el desafío de movilizar hacia arriba para que hacia arriba les den más poder y que ustedes puedan hacer todas estas cosas? Yo espero que sí. Yo espero que además haya una lista única de la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. ¿Que los partidos argentinos son los que presentan candidatos, digamos? Sí, hay 2 listas. Va a haber un parlamentario del Mercosur elegido, uno por provincia, incluida la capital federal. Eso con lista distrito provincial, digamos. Sí, sí. Y después va a haber una gran lista nacional, distrito único a nivel nacional, en donde van a entrar 19 con el sistema DONT. Claramente el Mercosur está en retroceso, claramente la intención del gobierno al llamar esta elección no es potenciar el Mercosur, sino conseguir una banca para algunos amigos. Hacer un reducto de gente que necesita fueros, de delincuentes que necesitan fueros y de gente que quiere juntar ñoquis. Pero la oposición tiene la oportunidad de fijar una agenda republicana del Mercosur y pelear por este tipo de cosas, y pelear por un modelo de desarrollo que incluya el Mercosur, pero también la Alianza del Pacífico. Y otro proyecto que yo pienso llevar, que me parece decisivo para la Argentina, para el Mercosur y para la región, es empezar a trabajar para crear en 4 o 5 años una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado. El crimen organizado, el narco, la trata de personas, la violencia es el principal problema de la región, sí. Nos amenaza a todos, fija límites severos al desarrollo porque los costos de la fuerza de seguridad y los costos agregados son enormes. Se está convirtiendo, miren lo que está pasando en México, la perspectiva sobre todo... O sea, es una corte que esté por arriba de las cortes de todos los países, digamos. Sí, que trabaje complementariamente y que desde ahí, desde esa posición, pueda, por ejemplo, intercambiar información. Es decir, hoy los narcos están organizados regionalmente, manejan todo por Skype. Sí, sí. Acá la justicia argentina manda un exhorto a la justicia colombiana para saber que tarda 3 meses, cuando llega el tipo ya entró, salió, vendió. Digo, nos manejamos con estructuras políticas del siglo XIX y los narcos se mueven en el siglo XXI. Necesitamos una corte ágil, una corte regional que trabaje en colaboración con las justicias, que mejore la cooperación internacional, que persiga todos los crímenes, incluido otro de los crímenes transnacionales fundamentales, que es el lavado de dinero, que es donde termina siempre la corrupción política. Y ese podría ser un aporte muy importante para la región, y yo pienso llevar esa agenda al Parlamento del Mercosur. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Mucha suerte en lo que vas a hacer, y desde ya contá con nosotros para contarle a la gente del campo desde acá lo que pensás hacer y la visión que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, nos vamos al tercer bloque, nos metemos en el momento ganadero, así que lo tenemos a un gran amigo, colaborador acá del equipo, que es Sebastián Vogel, en 1 minuto y medio acá en Trenta Online.